Hola, bienvenidos al podcast Medicina en 30, un espacio para compartir y difundir temas de actualidad médica de una manera ágil y concisa. Hola a todos, bienvenidos. Este es nuestro primer programa de podcast Medicina en 30, un espacio dedicado a compartir temas de actualidad en medicina general de manera breve y objetiva con invitados de alto nivel. Mi nombre es Carlos Escobedo, yo soy médico internista, cardiólogo y maestro en ciencias y voy a compartir con ustedes las entrevistas con algunos de los invitados que vamos a tener a lo largo de este tiempo. Y bueno, el día de hoy la verdad es que estoy muy contento. Tenemos aquí con nosotros al doctor José Luis Leiva Pons. El doctor José Luis Leiva Pons es médico internista, es cardiólogo, con alta especialidad en intervencionismo, con estancias en el extranjero, en intervencionismo en Francia. Ha sido presidente de múltiples sociedades cardiológicas a nivel nacional y recientemente gobernador del ACC por México. Pues bueno, la verdad es que es una persona con toda la autoridad y con muchísimo conocimiento y sobre todo con mucha disposición para colaborar con nosotros en estos temas. Bienvenido, doctor José Luis Leiva. Muchas gracias, Carlos, gracias por la invitación y con gusto de colaborar en este proyecto que me parece muy interesante y que seguro tendrá una gran trascendencia. Pues muchas gracias, doctor Leiva, por estar aquí con nosotros. También está el día de hoy con nosotros dos estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí, la doctora Marcela Güemes, ella es estudiante de quinto año de medicina, y el doctor Miguel Lin, él es médico interno de pregrado, quienes nos van a compartir inquietudes de los estudiantes sobre estos temas de cardiología. La intención es que tengamos un espacio abierto para discutir temas de interés y dudas con el fin de mejorar nuestro conocimiento y nuestro tratamiento de las principales enfermedades en nuestro país. Y bueno, pues pasemos al tema principal del día de hoy. El tema principal es infarto agudo del miocardio y me gustaría empezar, doctor Leiva, preguntándole cómo estamos en los números en nuestro país, en nuestra ciudad, en cuanto a frecuencia de infartos, mortalidad tal vez. ¿Cómo estamos en los números en general en el infarto? Bueno, hay que recordar que la enfermedad aterosclerosa en general es la causa número uno de mortalidad en México y en el mundo. Y de ella quizás su manifestación principal, que es la enfermedad coronaria, es en su manifestación como un infarto agudo del miocardio, pues es una causa muy importante de atención de los pacientes en las urgencias, de admisión a los hospitales y desde luego es una causa de mortalidad muy importante. Aún en tiempos de pandemia y lejos de pensar que estos números iban a bajar, la enfermedad coronaria aterosclerosa se mantiene con una prevalencia muy importante. Ok, es la principal causa de muerte en nuestro país. En su experiencia, y usted tiene ya un buen tiempo tratando estas enfermedades, ¿considera que estamos en aumento, estamos en una meseta? ¿Ha logrado disminuir la frecuencia de infarto en México? ¿Cuál es su opinión? Pues mira, desafortunadamente con la prevalencia que se mantiene de los factores de riesgo cardiovascular con una población mexicana que va creciendo en edad y que va entrando, perdón la redundancia, en edad de padecer este tipo de problemas, yo creo que podemos esperar que en estos años y en los años por venir la enfermedad aterosclerosa coronaria se va a seguir presentando y seguramente en aumento. México tiene desafortunadamente una prevalencia muy alta de diabetes mellitus, que es un factor de riesgo muy importante. Es probablemente el primero o segundo lugar en cuanto a obesidad, que es otro factor predisponente para tener enfermedad coronaria aterosclerosa. Y de la mano de estos dos factores de riesgo hay una gran cantidad de pacientes con hipertensión arterial, hipercolesterolemia, que si a la vez le juntamos la alta incidencia que existe todavía de tabaquismo, pues podemos esperar que la tasa de presentación de infarto agudo del miocardio y la tasa de presentación en general de enfermedad aterosclerosa va a seguir en aumento. Entonces,
creo que vale la pena estar conscientes de identificar los factores de riesgo, pero saber que hay que acudir a tratarse cuando hay algunas manifestaciones que así lo estén pidiendo. Sí, definitivamente en México tenemos todo para tener muchas enfermedades cardiovasculares en el presente y en el futuro. Esta es una pregunta que algunos médicos y algunos pacientes me han hecho en cuanto si es verdad que en la actualidad estemos viendo infartos en personas cada vez más jóvenes. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que esto se mantiene para fines prácticos en la misma tasa. Yo podría decir que la incidencia de infarto en términos generales, es cierto que a veces lo vemos en individuos más jóvenes, pero en términos generales en el varón con factores de riesgo cardiovascular podemos empezar a ver pacientes con infarto agudo del miocardio a partir de los 40 años de edad. Ahí es quizás una edad un poquito joven, pero a partir de los 40 años de edad. Y en el caso de la mujer, por un efecto protector que parecerían tener las hormonas femeninas, es posible que la incidencia del infarto ocurra principalmente en el momento que las mujeres llegan a la menopausia. Pero una vez que la mujer llega a la menopausia, la tasa de incidencia de cardiopatía isquémica y de infarto agudo del miocardio se nivela en ambos grupos, en ambos géneros, tanto para el varón como para la mujer, y digamos que en su edad promedio, digamos entre 55 y 60 años de edad, la tasa de infarto es muy parecida para ambos géneros. Ok, sí, estas son algunas dudas que surgen en la actualidad, y bueno, esto creo que la pandemia nos ha traído un nuevo comportamiento después de tantos meses de sedentarismo, transgresión a atención médica y a control de los factores de riesgo. Una de las principales dudas de los médicos o de las principales situaciones de cuestión en el abordaje es ¿cómo diagnostico un infarto agudo del miocardio? ¿Cuál consideraría usted que son los puntos cardinales para el diagnóstico del infarto? Quizás, Carlos, me voy a permitir decir algunas cositas sobre la fisiopatología del infarto agudo de la enfermedad aterosclerosa. Claro. Y me gustaría remontarme a recordar que la enfermedad aterosclerosa y en particular la coronaria empieza en edades tempranas de la vida, quizás mucho antes de lo que nosotros nos imaginamos. En estudios de autopsia de jóvenes que han tenido muerte traumática, ha sido posible identificar a los precursores de las placas de colesterol en las arterias coronarias en épocas donde todavía no tienen sintomatología. Y la enfermedad aterosclerosa va progresando a lo largo de la vida con acúmulos de grasa, de depósitos de colesterol en las arterias coronarias. Y las primeras manifestaciones ocurren cuando estas placas de colesterol empiezan a ser obstructivas. Al principio, esto es un resultado entre el aporte y la demanda de oxígeno, es decir, si la obstrucción es tan severa como para que se limite el flujo más distal a la arteria coronaria o a la obstrucción coronaria, entonces vienen las manifestaciones de angina de pecho que todos conocemos. La otra parte es que estas placas al principio, cuando son inmaduras, antes de ser necesariamente muy obstructivas, son susceptibles de ruptura. La placa se rompe, expone a la circulación, sobre todo a la cascada de la coagulación y a la activación plaquetaria, a sustancias que normalmente estas no ven, y se echa a andar pues un mecanismo que en realidad es protector, que es la anticoagulación, pero que es la agregación plaquetaria, y esto es lo que forma el coágulo o el trombo que es obstructivo de la circulación coronaria. Entonces, creo que vale la pena marcar como punto cero el momento de la ruptura de la placa de colesterol y el inicio de la activación plaquetaria y de la agregación, activación y agregación plaquetaria y de la activación de la cascada de la coagulación. En ese momento se forma un trombo obstructivo que limita el flujo de la sangre más distal al sitio de obstrucción, y esto se traduce ahora sí en la parte clínica con la aparición de dolor precordial, y ponemos para lo que vamos a discutir más adelante el inicio del dolor precordial como el minuto cero del inicio de las manifestaciones del infarto. Si el paciente tiene dolor precordial, que el dolor precordial es muy característico, habitualmente es un dolor de tipo opresivo retroesternal
Recordar que manifestaciones como piquetes, punzadas, prendiditas en el pecho no es angina de pecho, dolor de brazo, adormecimiento de brazo, piquetitos en el brazo no es angina de pecho. El dolor precordial de tipo anginoso es muy característico de una sensación de opresión retroesternal, se puede irradiar a la base del cuello, puede irradiarse a los hombros y por la cara interna de ambos brazos. Este sería el momento cero de inicio del infarto, digamos, la traducción clínica de la ruptura de la placa de colesterol y las manifestaciones en el paciente. En ese momento, lo que se busca es que el paciente con esta sintomatología, y también preferimos a veces verlos de más y decirles que no tiene infarto a verlos de menos por minimizar el síntoma, pero el paciente debería acudir a un servicio de urgencias donde se le pueda tomar un electrocardiograma, y aquí ponemos otra vez un reloj en el cual se pide como una buena práctica que el electrocardiograma de un paciente que llega con dolor precordial se tome en los primeros 10 minutos después de la llegada del paciente a urgencias. No debe transcurrir más de 10 minutos para que tengamos un electrocardiograma. Y aquí el electrocardiograma, que es la herramienta principal para el diagnóstico, nos puede mostrar que hay elevación del segmento ST o que no hay elevación del segmento ST. El paciente que tiene elevación del segmento ST tiene que ser llevado a una terapia de reperfusión, ahorita me voy a regresar con eso. Y el paciente que no tiene elevación del segmento ST, pero que tiene un dolor muy sugestivo de ser angina de pecho, bueno, pues puede ser que tenga un electro con un ST normal o con infradesnivel del ST o con test negativas. Ese paciente ya podemos esperar a tener quizás enzimas cardíacas o marcadores de daño miocárdico para tomar otras estrategias de tratamiento. Pero creo que, Carlos, a reserva de lo que tú me digas, a lo mejor ahorita queremos hablar un poquito más del paciente que tiene infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Sí, claro, que es bueno, pues uno de los principales retos de diagnóstico para los médicos que estamos en el día a día viendo estos pacientes, los médicos de urgencia. Me gustaría hacer aquí un breve paréntesis y preguntarle a Miguel, que actualmente está en su internado, ¿cuál consideras tú o cuáles son tus dudas que te surgen tú estando ya como interno en el diagnóstico de un infarto? Pues bueno, es muy común, sobre todo cuando estamos en nuestra rotación de urgencias, que desde el triage inicial o incluso llegando en ambulancia, pues llega el paciente con las características que ya mencionó el doctor del típico dolor anginoso, ¿no? Pero muchas veces entramos en cuestión de cuando se hace la interpretación del electrocardiograma, de que sí, de primera instancia sabemos que tenemos que ver una elevación del segmento ST, pero sí hay ciertas características puntuales en cuanto a en qué caras, cuántas derivaciones. Si el doctor nos pudiera compartir algunos tips para identificar de manera más rápida y más puntual en pro del beneficio del paciente, pues cuando nos presentamos ante un infarto agudo del miocardio. Sí, la imagen característica del infarto agudo del miocardio es la elevación del segmento ST. Y además sabemos de la lectura del electrocardiograma que en ciertas derivaciones del electrocardiograma, quizás no voy a ser demasiado extenso, pero sabemos que la cara anterior del corazón la exploramos en el electro con las derivaciones de B1 a B4, y esto nos habla habitualmente de una obstrucción de la arteria descendente anterior, quizás la más importante del corazón. Entonces, elevación del segmento ST de B1 a B4 sugiere un infarto agudo del miocardio, localización anteroseptal. Es un infarto que seguramente va a ser grave. Puede haber alteraciones en lo que llamamos la cara inferior, y aquí recordar las derivaciones de D2, D3 y ABF. Elevación del segmento ST en D2, D3 y ABF sugiere un infarto que antes llamábamos diafragmático, ahora llamamos un infarto de localización inferior, y que esto también puede tener una evolución característica, porque estos muchas veces se asocian con alteraciones de la conducción eléctrica del corazón y bloqueos auriculoventriculares. Y la cara lateral, que habitualmente evaluamos sea con la derivación D1 y ABL, o bien con B5, B6, que llamamos en el primer caso lateral alta, en el segundo caso lateral baja, nos habla de afección o bien de una arteria circunfleja o bien de un ramo diagonal que puede ser. Entonces, aquí yo siempre les digo, cuando tenemos elevación del segmento ST, olvídense que en algunas otras ocasiones vemos también infradesnivel del segmento ST. Y les digo yo a los muchachos en clase, elevación del ST es lo que la rifa,
Eso es lo que va a marcar la pauta para el tratamiento. Infradesnivel del ST puede haber, pero elevación del ST obliga a buscar, si regresamos a lo que les comenté hace un momento de que hay una arteria obstruida por un trombo, obliga a buscar una estrategia de disolver el trombo que está obstruyendo la arteria coronaria. Y aquí ponemos otro reloj de tiempo para decir que en esto del infarto del miocardio, tiempo es músculo. Conforme uno actúe más pronto, vamos a salvar más músculo cardíaco. Si nosotros dejamos que el tiempo después del inicio del dolor o el tiempo después de que el paciente llegó al servicio de urgencias transcurra, el paciente está perdiendo minutos muy valiosos para salvar músculo cardíaco que al final pueden traducirse en mayor riesgo de mortalidad, en mayor riesgo de insuficiencia cardíaca o en un mayor deterioro en su seguimiento de la calidad de vida. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría que pudiera comentarnos algo así muy puntual. Una de las cosas que también muchas veces hace confusión en el médico que no está entrenado, la presencia de los bloqueos de rama. Bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, que generalmente están acompañados con alteraciones de desnivel en el segmento ST. Sí, eso es un tema complicado incluso para el mismo cardiólogo de identificar. Son dos escenarios diferentes, yo diría, Carlos. Uno es el paciente que tiene un bloqueo de rama previo a la aparición del infarto del miocardio, y otro es el paciente que tiene un bloqueo de rama como manifestación de las alteraciones propias del infarto, es decir, un bloqueo de rama que aparece en la evolución del infarto del miocardio. En el primer caso hay algunos criterios que tampoco no voy a ahondar mucho en este momento. Cuando hay, por ejemplo, bloqueo de rama izquierda subyacente y viene un infarto, pues puede haber algunas características de elevación también del segmento ST propias del infarto, como lo mismo cuando hay bloqueo de rama derecha previo. Pues hay también alteraciones básicamente en el segmento ST que nos pueden hacer pensar que hay un infarto por encima del bloqueo de rama previo. Ahora, cuando ocurre un bloqueo de rama izquierda o cuando ocurre un bloqueo de rama derecha, sobre todo en el infarto de localización anterior, estamos hablando de una situación de mucho más riesgo de complicaciones, de un infarto mucho más grave, de una condición que pone en mayor riesgo la evolución del paciente. Muchas gracias. Mencionó una cuestión que es la liberación de los biomarcadores de daño, y me parece que este también es uno de los puntos de confusión para el médico en urgencias, los biomarcadores, esta cuestión de esperar a que lleguen las enzimas, a saber cuál es la enzima que en la actualidad nosotros usamos para el diagnóstico, si es que hay algunas otras enzimas que están elevadas y que ya la verdad es que no le damos tanta importancia. ¿Cuál sería su mensaje en relación a este punto de biomarcadores en infarto? Biomarcadores en infarto. Yo diría que si el paciente llega con dolor precordial, tiene elevación del segmento ST, tenemos que buscar una terapia de reperfusión, inclusive antes de tener el resultado de los biomarcadores. Cuando a veces nos pasa que al cardiólogo nos hablan y nos dicen, no, pues el paciente llegó hace una hora, trae elevación del segmento ST, pero no le había hablado porque no tengo los biomarcadores. En ese caso, pues ya el paciente perdió quizás una hora de evolución, una hora de tiempo es músculo. Entonces, si el paciente tiene dolor precordial, elevación del segmento ST, hay que hacer terapia de reperfusión. Prefiero inclusive a lo mejor que actuar un poquito de más que quedarme corto. Ahora, los biomarcadores, ¿cuáles son en realidad los que nos sirven? En la actualidad, el biomarcador que más utilidad nos da son las troponinas, tanto troponina I como troponina T. Contamos en la actualidad con troponinas que se miden con pruebas de muy alta sensibilidad, lo cual nos permite identificar valores muy bajos de troponinas, pero nos hablan ya de un daño miocárdico. Si no contamos con las troponinas, la siguiente herramienta es el uso de la creatinfosfoquinasa, la CPK, que sobre todo en su fracción MB, que es más específica de daño miocárdico, y esa es la que se empieza a elevar, digamos, en un rango de unas 4 horas. Empezamos a ver, 4 horas después del inicio del dolor, empezamos a ver elevación de CPK. Quizá la troponina, como a la hora, podemos verla ya elevada, pero la CPK se va a elevar hasta las 4 horas después del inicio del dolor, y si el paciente llega
con menos de 4 horas de evolución del inicio del dolor, a lo mejor va a tener CPK normal, o a lo mejor hasta troponinas normales. Y si esperamos a tener los marcadores, pues vamos a hacerle perder nuevamente lo que les dije antes, que es muy valioso: tiempo es músculo. Hay que actuar con lo antes posible. Entonces, CK, CKMB, son marcadores que podemos utilizar si no contamos con troponinas. Y olvidarnos de aquellos otros marcadores que se utilizaban anteriormente cuando se medía que si las transaminasas o DHL. Ellas nos pueden hablar de un daño miocárdico que ocurrió a lo mejor hace 3 o 4 días, que ya es demasiado tarde para lo que estamos hablando ahorita de la necesidad del tratamiento del infarto agudo del miocardio. Sí, muchas gracias. La verdad es que a mí me parece ese uno de los mensajes puntuales muy importantes que hay que transmitir al médico de urgencias, a los médicos en formación, de que eso probablemente sea uno de los principales errores que cometemos en el día a día en el abordaje de un paciente con infarto, ¿no? Como usted lo mencionó, el electro y la clínica son la clave. Todo lo demás viene ya después de que hicimos un buen diagnóstico. Si el paciente no tuvo elevación del segmento ST, podemos esperar a tener los marcadores de daño miocárdico y entonces actuar de acuerdo a la estratificación de riesgo, y el paciente también tiene un infarto del miocardio pero sin elevación del segmento ST. Pero paciente con dolor precordial, elevación del segmento ST, no necesito los marcadores de daño miocárdico, hay que buscar la terapia de reperfusión. Ese es un punto también de confusión muchas veces, el cómo yo defino un infarto sin elevación del ST y su diferencia con elevación del ST. Hay por ahí alguna pregunta, Marcela, que nos hacían acerca de cómo diagnosticar, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu impresión de esto, Marcela, o tu duda? Sí, bueno, muchas gracias. Principalmente como alumnos de pregrado, durante las rotaciones clínicas surge mucho esta duda sobre cómo se hacía la diferenciación entre un infarto con elevación del ST y sin elevación del ST, y cuál sería el abordaje que se debería de tomar dependiendo de cada uno. Sí, el punto crítico entonces en el diagnóstico del infarto es la elevación del segmento ST. Si el paciente llega con dolor precordial y no hay elevación del segmento ST, podemos esperar a tener los marcadores de daño miocárdico. Si el paciente tiene marcadores de daño miocárdico positivos, tiene un infarto que se llama infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Y ahí lo que sigue es, desde luego, el tratamiento, que ya empezamos desde antes, pero ahí lo que hay que hacer después es hacer una estratificación de riesgo, porque estos pacientes con infarto del miocardio sin elevación del segmento ST también tienen una muy alta mortalidad en el seguimiento, tienen una muy alta tasa de complicaciones. Y entonces son pacientes también que se van a beneficiar de tratamientos intervencionistas sofisticados para cambiar la evolución. Entonces, de la misma manera, hay marcadores positivos, estratificar el riesgo, y de acuerdo a la estratificación de riesgo, bueno, antes el paciente tiene infarto sin elevación del segmento ST, y de acuerdo a la estratificación de riesgo, ofrecerle tratamiento también intervencionista, identificar las obstrucciones y dar el tratamiento que corresponde a esto. Sí, me parece eso muy importante, ponerle nombre y apellido a lo que estamos diagnosticando, porque eso nos va a ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Entrando un poco más a cuanto a tratamiento, Miguel, me gustaría que nos compartieras si es que tienes alguna duda específica en cuanto a inicio de tratamiento en el infarto agudo del miocardio. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, por supuesto. También comparto mucho la experiencia que hemos tenido a lo largo de la rotación en urgencias, porque es una de las más recientes y donde nos llegan todos estos pacientes con dolor precordial. Es muy común, sobre todo en las instituciones públicas, que se ponga en duda si se manda al paciente a una intervención percutánea o se estromboliza. ¿Cuáles van a ser estos criterios? ¿En qué nos debemos de basar para tomar la decisión más adecuada en estos pacientes? Sí, bueno, el tratamiento del infarto agudo del miocardio, en primer lugar, es la reperfusión. Esto quiere decir desobstruir la arteria, y para desobstruir la arteria tenemos cualquiera de dos alternativas. Uno es la terapia farmacológica con la trombolisis, ahorita vamos a regresar a ella, y la otra es la estrategia mecánica con angioplastía coronaria y llevar al paciente a una sala, a un laboratorio de hemodinámica,
hacer un cateterismo coronario, identificar dónde está la obstrucción de la arteria coronaria y desocluirla. Esto, segundo, es el tratamiento de elección. Los estudios donde se ha comparado angioplastía primaria versus trombolisis han demostrado que la posibilidad de desocluir la arteria es mucho más alta, desde luego, con la angioplastía primaria, y la evolución posterior de reinfarto y de otras complicaciones a la larga, siempre la balanza se inclina en favor de hacer una terapia de reperfusión mecánica con angioplastía y obligatoriamente la colocación de un stent coronario y de preferencia de los stents de las nuevas generaciones. Esto quizás en nuestro medio la mayoría de los pacientes no llegan a centros donde tengamos la opción de angioplastía primaria. En sitios donde hay redes de atención del infarto, pues se busca hacer el diagnóstico, iniciar el tratamiento farmacológico y referir a los pacientes a que se les pueda hacer una angioplastía primaria. Y aquí ponemos otra vez una marca de tiempo. En algunos centros sugieren que la angioplastía primaria pueda ser hecho antes de 60 minutos, en algunos lugares hasta 90 minutos después de la admisión del paciente a los servicios de urgencias. Si esto no es posible, entonces ya tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento fibrinolítico. Y la fibrinolisis tiene que ser administrada no más de 30 a 45 minutos después de que se ha hecho el diagnóstico del paciente de la llegada a urgencias. La fibrinolisis es una herramienta muy buena, debería estar al alcance de la mayoría de nuestros centros. Si no podemos transferir al paciente para que sea realizada la angioplastía en menos de estas ventanas de tiempo que te he dicho, hay que trombolizar al paciente, y eso salva vidas, eso salva músculo cardíaco, eso da evolución favorable a nuestros pacientes. Pero si hay angioplastía de 24 horas, si hay una disponibilidad en una sala de hemodinámica continuamente, el paciente, su tratamiento ideal tendría que ser angioplastía primaria. Esa la verdad es que me parece que es una de las preguntas clave que quería tocar el día de hoy, y que me parece sumamente importante, porque la realidad es lo que nos acaba de comentar Miguel. En el servicio público no tenemos una sola sala de hemodinamia con servicio 24/7 para atender pacientes con infarto agudo miocardio. O sea, en un estado de más de 1 millón de habitantes ya no tenemos una sala donde podamos ofrecer lo que es en la actualidad el mejor tratamiento del infarto agudo del miocardio, como lo comentó el doctor Leiva. Y bueno, pues aquí hay 2 puntos importantes. Una, tenemos que hacer que esto suceda. Mientras que no suceda, la trombolisis es lo que tenemos que hacer. No dejar de decir, bueno, pues tiene un infarto, voy a perder 3 horas de traslado de paciente a que llegue a una angioplastía. Eso es algo equivocado, ¿no? Ya nos lo comentó el doctor Leiva, el tiempo es músculo. Y bueno, pues la recomendación sería, si no tienes angioplastía, trombolisis, y mandarlo a otro centro, ¿no? Marcela, me gustaría que nos compartieras si es que después de lo que hemos platicado de trombolisis y angioplastía, ¿tienes alguna otra duda o hay alguna otra duda en cuanto al resto del manejo que debe de llevar el paciente con el infarto? Sí, doctor, principalmente eso, como alumnos que estamos en educación de pregrado, pero que ya contamos con rotaciones clínicas, ¿cuál sería el mensaje que nos daría como objetivo del tratamiento trombolítico para los pacientes con infarto? Yo creo que lo primero que hay que recordar, Marcela, y gracias por la pregunta, es que la fisiopatología del infarto agudo del miocardio nos habla de activación plaquetaria, agregación plaquetaria, formador de trombo, y de la misma manera activación de la cascada de la coagulación. Entonces es muy importante que el paciente que llega a urgencias, que le hacemos el diagnóstico del infarto, empecemos lo antes posible con tratamiento antiagregante plaquetario. En la actualidad sabemos que hay que darles aspirina más un inhibidor P2Y12 que se llaman, o que son un inhibidor de ADP, o que el que más usamos es el clopidogrel, pero podríamos usar prasugrel o ticagrelor en un momento dado. Entonces ahí con eso estamos atacando la agregación plaquetaria. E iniciar también un anticoagulante, que el anticoagulante nos va a detener la cascada de la coagulación, y de esa manera vamos a poder evitar que se forme más trombo y vamos a favorecer el efecto del tratamiento de reperfusión, sea cual sea. De la mano de esto, y recordar también que durante la fisiopatología del infarto, de liberación de sustancias vasoactivas, entonces puede ser de utilidad utilizar nitratos como vasodilatadores coronarios.
Si queremos que el corazón tenga una menor demanda de oxígeno, podemos darle, cuando haya indicación y no haya otras contraindicaciones, podemos darle beta bloqueadores. Pero nosotros empezar también con manejo del dolor y algunas otras cosas. Pero si el paciente llega con un cuadro de dolor precordial que sea de un infarto, hay que darle aspirina, hay que darle clopidogrel o cualquier otro antiagregante plaquetario que tengamos, hay que darle alguna de las heparinas. Se ha demostrado que tanto las de bajo peso molecular como las no fraccionadas funcionan. Darle esta como la parte inicial del tratamiento, en lo que vamos a la reperfusión o en lo que vamos, sea con trombolisis o sea con angioplastia primaria. Y entonces ya después entramos a la parte del manejo posterior a esta fase aguda, que es la parte del tratamiento crónico, que no sé si quieres que también platicamos un poquito de eso. Pues esto es, digamos, un poquito para introducir el término de algo que es muy importante en la actualidad, que es prevención secundaria. O sea, el paciente que tiene un infarto tiene una alta posibilidad de tener recurrencia de un nuevo infarto o nuevas manifestaciones de enfermedad coronaria. Entonces, desde luego que tenemos que seguir utilizando aspirina, clopidogrel para prevenir los nuevos episodios de trombosis, la trombosis del stent, pero también tenemos que atacar los factores de riesgo cardiovascular. Estar seguros que estamos controlando el azúcar, que estamos controlando la hipertensión, y algo que digo yo que es un factor de riesgo un poquito malentendido es la elevación del colesterol. En la actualidad sabemos que es muy importante bajar los niveles de colesterol en estos pacientes para la prevención secundaria en su seguimiento. Y hay una máxima que decimos que el colesterol, entre más pronto lo bajemos mejor, entre más bajo lo llevemos mejor, y entre más tiempo se mantenga bajo mejor. Esto es prevención secundaria y esto tiene que ser parte, una condición sine qua non del manejo posinfarto de nuestros pacientes. Perfecto, doctor. Doctor Leiva, muchísimas gracias. Me ha dado mucho gusto que hayamos podido compartir este tema. Compartimos esta pasión por la cardiología y por la medicina, y a mí la verdad es que se me hace muy, muy valioso escuchar de una persona como usted todos estos mensajes para los alumnos de medicina, para los médicos que nos estén escuchando. Le agradezco muchísimo. Y bueno, para terminar nuestra plática del día de hoy, me gustaría hacerle algunas preguntas de índole personal que van más allá un poco fuera del tema del infarto. Uno sería, si usted, ¿qué mensaje le mandaría al día de hoy a los alumnos de medicina ante la situación actual de medicina que ellos van a enfrentar en la actualidad? Carlos, platicábamos hace un rato en tiempos de cambio, en tiempos que para el estudiante de medicina es muy complejo el aprendizaje de la medicina. Comentaba yo con los muchachos que el maestro del estudiante de medicina es el enfermo, y tener la posibilidad de ver al enfermo y interrogarle. Él es el que tiene el dolor, él es el que sabe las características del dolor, él es el que tiene los signos clínicos de la exploración física. Entonces estamos muy complicados para tener este acceso, ese contacto que teníamos antes con los pacientes y que nos enseñó a muchos de los médicos que ya somos un poquito de la vieja guardia. Yo creo que hay que buscar, desde luego, mantenerse con la lectura, aprender de los libros y no perder la oportunidad que se nos presente de acercarnos a un interrogatorio, de acercarnos a una revisión, aunque sea una toma de presión arterial, aunque sea una palpación de un pulso, eso nos va a dejar mucha enseñanza. Entonces, yo creo que hay que perseverar, hay que tener paciencia, hay que buscar acercarnos a los pacientes cuando se pueda, hay que estar en los libros, hay que escuchar a nuestros maestros, y yo creo que todo este conglomerado es lo que les puede dar las herramientas para seguir adelante en estos momentos difíciles de entrenamiento. Ahora que lo menciona, me gustaría preguntarle, ¿cuáles serían dos personas de la medicina o no medicina que usted crea que hayan influenciado de manera muy positiva su vida? Híjole, mira, en paz descanse el doctor Ramírez Aznar. Y me vas a llorar porque soy un tipo sentimental. Él llegaba y le tocaba el pulso al paciente. Y con eso él sabía si la presión estaba bien, si el pulso estaba acelerado, cómo estaba el paciente. Era una chulada. Él. Y otro, mi padre.
Claro. Cardiólogo con una excelente trayectoria, pues yo he seguido sus pasos y bueno, pues aquí estoy como cardiólogo. Ya no me hagas estas preguntas porque soy sentimental, pero bueno, sí, el doctor y muchos otros maestros, o sea, esos maestros de la vieja guardia que nos enseñaron tantísimas cosas, que andábamos atrás de ellos, que nos hacían auscultar un corazón, que nos hacían tocar un pulso, que nos hacían una percusión de un tórax o una palpación de un hígado, pues muchísimos, ¿no? Pero bueno, el doctor Ramírez Aznar sin duda, igual. No, le agradezco, y la pregunta va un poco encaminado a eso de que me parece que a pesar de todo lo que estamos viviendo en la medicina, sin duda esta cuestión clínica es la madre de que las cosas salgan bien. O sea, si tenemos una buena clínica, si nos acercamos a tener buenos diagnósticos, el tratamiento y la tecnología va a venir después y nos va a ayudar, pero sin duda yo sigo creyendo que tener estas buenas bases de clínica, como usted lo ha comentado, pues bueno, es lo más importante para tener una buena práctica médica. Le agradezco muchísimo por su tiempo, le agradezco a Marcela y a Miguel que hayan estado aquí con nosotros. Me dio mucho gusto que este es nuestro primer programa y la verdad es que estoy muy contento por todo lo que nos ha dejado platicar con usted. La finalidad es que sea esto muy breve, muy objetivo y de muy alta calidad como ha sido el día de hoy. Le agradezco mucho, doctor. No, pues muchas gracias a ustedes. Felicidades por esta iniciativa que me parece muy importante, muy interesante y con gusto de colaborar cuando se dé la ocasión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias.